Saludos, buenos días. Les habla el doctor Rudy Canales, especialista en vascular periférico. Nuevamente con ustedes compartiendo hoy temas referentes a las patologías circulatorias. El día de hoy quiero referirme a una entidad bastante frecuente y que eventualmente podría ser complicada o mortal. La enfermedad tromboembólica venosa es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo el día de hoy que hay muchos adultos mayores que conviven con nosotros. ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? Como la presencia de los coágulos en el sistema venoso en su región o porción profunda, o sea, por debajo de los músculos, los cuales tienen el potencial de desprenderse y viajar a otros lugares de donde se originaron. Epidemiológicamente podemos decir lo siguiente: la enfermedad tromboembólica venosa se va a dar asociada a factores de riesgo ya previamente conocidos, pero también hay factores desencadenantes que pueden sumarse o pueden presentarse al desarrollo de esta entidad. No nos vamos a referir como a una enfermedad en sí, sino como al fenómeno secundario A, X o Y, patología o entidad clínica que la genera. Básicamente la enfermedad se va a dar en pacientes mayores de 40 años que usan anticonceptivos orales o estrógenos, obesos, después de cirugías prolongadas principalmente ortopédicas, como cirugías de cadera o de rodilla, asociadas a enfermedades malignas como el cáncer o enfermedades del sistema inmunológico como el lupus o la artritis reumatoidea. Se dice que la incidencia de la enfermedad trombótica es aproximadamente de 23 por cada 100.000 habitantes, que concuerda en la práctica con lo que vemos en los servicios de emergencias. Generalmente vemos un paciente por día nuevo que tiene una enfermedad trombótica o una trombosis venosa. De estos pacientes, el 20 al 50% pueden tener una manifestación grave, que es una embolia pulmonar, que sin tratamiento puede incidir en fenómenos fatales, generalmente igual entre el 30 al 50% de los pacientes. Por eso es sumamente importante diagnosticar esta entidad, porque puede tener consecuencias graves en los pacientes, sobre todo en los estados postoperatorios. Entonces podemos resumir que esto se va a dar por un estado que clínicamente le denominamos trombofilia. ¿Qué significa eso? La tendencia a producir coágulos en el sistema venoso o puede ser arterial. Y esto se va a dar debido a que hay un desequilibrio entre los mecanismos que controlan la tendencia natural a producir coágulos como fenómeno de defensa ante las heridas y los fenómenos antagonistas o los eventos antagonistas naturales que más bien tienden a producir que la sangre está más fluida. Este equilibrio natural perfecto, que generalmente la gran mayoría de las personas lo manejan de manera normal, en algunos pacientes se puede perder y entonces se va a dar la presencia o la manifestación de esta enfermedad trombótica. Me gustaría definir o aclarar con ustedes qué es un trombo. Es la formación de sangre, o digámoslo así muy coloquialmente, de apelotamiento de sangre dentro de las venas. Entonces el trombo o el coágulo generalmente se va a alojar en una vena y en muchos de los casos se va a quedar en el lugar donde se formó. Pero cuando este coágulo se fragmenta, generalmente va a migrar, o sea, va a caminar. Se va a mover de un lado hacia otro y a esto le vamos a llamar embolia. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Hay signos y síntomas que son sumamente importantes y de alerta, que en algún momento, si algún familiar suyo o usted mismo los presenta, pues entonces debe tener conciencia de esto y consultar. El síntoma más importante es el dolor,
Generalmente los pacientes se refieren como un dolor en una pierna, que generalmente no se da, y es en 80% de las veces, como nunca han tenido un dolor súbito, intenso. Algunos pacientes refieren que tienen la sensación de que les han pegado un batazo en la pantorrilla. Sumamente importante esta manifestación. Luego la otra va a ser la hinchazón, que generalmente va a ser en solo una pierna. Entonces, pierna hinchada y dolor súbito e intenso en una extremidad, hay que poner atención. Posteriormente, otro síntoma va a ser la presencia de aumento de la temperatura, sensación como de pierna caliente. Algunos pacientes pueden tener coloración en la piel violácea, como un moteado violáceo, que es sumamente importante eso. Algunos pueden tener calambre, y si esto se acompaña de sensación de dolor de pecho, dificultad para respirar, es un signo de alerta por el cual uno debe consultar sin esperar, porque puede tratarse de un embolismo pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente nos vamos a enfocar en 3 diferentes pilares que nos van a llevar hacia una definición o a un diagnóstico certero de esta entidad. Primero, la clínica del paciente, sobre todo buscando factores de riesgo. Muy importante si el paciente ha tenido una cirugía, sumamente importante. Luego los síntomas que va a tener, que anteriormente los mencionaba, nos van a orientar a hacer diagnóstico. Posteriormente vamos a tomar un examen de laboratorio que existe en la gran mayoría de hospitales y clínicas, que le llamamos el dímero D. Eso es un examen que se va a alterar cuando los pacientes tienen un fenómeno inflamatorio y las trombosis producen inflamación. Entonces, un dímero D elevado va a ser sugestivo de un fenómeno trombótico, aunque no es diagnóstico concluyente, pero sí orienta mucho al paciente y obviamente al médico a llegar a esta conclusión. Muy importante, si este examen está negativo, entonces es poco probable que el paciente tenga una trombosis venosa. Posteriormente vamos a entrar con los exámenes de gabinete, estudios complementarios, donde la herramienta fundamental va a ser el ultrasonido dúplex, con el cual vamos a lograr documentar la presencia de un coágulo en el sistema circulatorio, obviamente en la parte venosa. Herramienta fundamental para el diagnóstico, un examen rápido, un examen que no es doloroso y que va a tener una sensibilidad muy alta, cercana al 95%. Existen otros métodos de diagnóstico más sofisticados, como la tomografía axial o el TAC venoso. Es un examen muy preciso, excelente, pero en algunos casos caro, y básicamente lo vamos a dejar o reservar cuando creemos que el paciente tiene una posibilidad de tratamiento quirúrgico, que hablaré un poquito más adelante. Otro método de diagnóstico es la resonancia magnética, igualmente excelente para el diagnóstico de esta entidad, pero lo reservamos para casos especiales donde los métodos convencionales no nos dilucida un diagnóstico preciso, o para los pacientes que eventualmente se pueden beneficiar de una cirugía. Otro método diagnóstico que le llamamos nosotros el gold estándar, es la flebografía o la inyección de material de contraste o líquido de contraste dentro de la vena, y nos permite ver de manera precisa, casi exacta, si hay un coágulo en el sistema venoso, y este método lo vamos a utilizar complementario a los tratamientos de cirugía. En cuanto al tratamiento de esta entidad, nos vamos a referir en diferentes puntos sumamente importantes para controlar los síntomas y obviamente prevenir las complicaciones, básicamente la embolia pulmonar. Entonces podemos hablar de medidas generales, que consiste en inmediatamente identificado el problema o hecho el diagnóstico, ese paciente vamos a requerir que esté en reposo
Ojalá si fuera absoluto sería lo mejor. Con las piernas elevadas, eso va a hacer que los síntomas se reduzcan de manera significativa, el dolor se controle con eso, obviamente. Vamos a utilizar fármacos que van a disminuir el dolor. Además de esto, vamos a utilizar vendajes elásticos que básicamente van a estar dirigidos a quitar la hinchazón y por ende a reducir el dolor. Luego vamos a utilizar los medicamentos anticoagulantes, que ahora existen una gran variedad. Existen dos tipos de medicamentos anticoagulantes. Son los subcutáneos o intravenosos. A esto le vamos a llamar parenterales. Básicamente lo podemos denominar por las heparinas, que existen de diferentes tipos. Y también los medicamentos orales, que son los que utilizamos generalmente a largo plazo para el tratamiento de la enfermedad trombótica. Un paciente anticoagulado generalmente debe recibir esta terapia de 3 a 6 meses en la gran mayoría de los casos, excepto cuando los pacientes tienen identificado un factor que fomenta la aparición continua de coágulos, nuevamente a un estado trombofílico. Entonces estos pacientes van a requerir anticoagulación, algunos de por vida, o cuando existe embolia pulmonar de más de 6 meses, inclusive hasta un año, dependiendo de qué severidad de problema haya tenido el paciente. Estos anticoagulantes son sumamente delicados y deben ser prescritos por un médico porque tienen efectos secundarios que podrían inclusive ser fatales. Por eso el facultativo debe indicarlos y valorar cuál es el más adecuado para el paciente dependiendo de sus características clínicas. No podemos dar un anticoagulante como una receta de cocina porque intervienen muchos factores, sobre todo las enfermedades de los pacientes, y si estos pacientes toman además otros medicamentos para sus enfermedades que pueden potenciar el efecto anticoagulante o lo contrario pueden disminuir el efecto y el paciente quedar desprotegido o más bien quedar sobreexpuesto a la terapia anticoagulante, que también puede llevarlo a serias complicaciones o efectos secundarios. El tratamiento de cirugía está reservado para algunos pacientes, no es para la gran mayoría. El grueso de los pacientes que han tenido trombosis venosa profunda se pueden manejar con medicamentos, como anteriormente lo mencionaban. Pero hay situaciones especiales o particulares donde el paciente requiere de un tratamiento quirúrgico. Y estas son: primero, el paciente que a pesar de estar anticoagulado hace un embolismo pulmonar o que los efectos adversos de la anticoagulación prohíben el tratamiento, pero el paciente no puede quedar descubierto por el fenómeno trombótico. Esto sería la interrupción de la vena más importante o más grande del sistema circulatorio alojada en el abdomen, que se llama la vena cava. Colocamos un dispositivo en forma de sombrilla que va a evitar que los trombos o los émbolos viajen al pulmón y queden atrapados en este dispositivo. Luego, existen tratamientos que van a estar dirigidos a extraer los coágulos para evitar las complicaciones de la trombosis venosa profunda en el sistema venoso, sobre todo en el daño en las válvulas. Vamos a extraer los coágulos guiados por un método de imágenes, una flebografía. Vamos a través de un catéter o digámoslo así, una manguera, a aspirar los coágulos y posteriormente vamos a colocar un dispositivo o un stent, digámoslo así, una férula en la vena que va a evitar que ésta nuevamente se llene de coágulos y va a restablecer el flujo venoso o de retorno de la extremidad hacia el corazón. Me despido de ustedes, espero que el tema de hoy haya sido de su interés. En próximos programas estaremos hablando sobre otras enfermedades de la circulación. En pantalla aparecen números de contacto, correo electrónico. Nuevamente, mi nombre es el Dr. Rudy Canales, cirujano vascular. Les deseo una bonita mañana. Bendiciones.